Hola, bienvenidos una vez más a este programa. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Me encuentro nuevamente acompañado de Bere. ¿Cómo estás, Bere? Hola Isa, hoy me siento particularmente muy intrigada por el contenido de este episodio. Este episodio es correcto. El tema que vamos a hablar hoy, vamos a profundizar un poco más del niño interior. En el episodio pasado hablamos del niño interior, cómo reconocer a ese niño interior, cómo identificar qué le falta a ese niño o qué te está tratando de decir, ¿no? ¿Qué aspectos se están viendo reflejados en su presente como adulto? Así es. ¿Y cómo puedes mejorar, no? Continuando con ese tema, hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. Esas heridas que pueden ocurrir, que ocurren a veces en nuestra niñez, que muchas veces también olvidamos, pero que trae una repercusión en nuestro presente, algún comportamiento o algún aspecto de nuestra personalidad que desató esa herida, ¿no? A veces pudo haber sido tan traumática que el cerebro lo bloquea para no tenerlo tan presente, pero al final de cuentas sí trae una repercusión, ¿no? Así es. Y para hablar de este tema, estamos muy contentos de contar con la presencia de la psicóloga Marta Sánchez. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Contenta, Bienvenida gracias. nuevamente. Sí, buenos días, pues muy contenta de poder hablarles de este tema, que me hubiera gustado que estuviera presente una amiga a la que estimo mucho, se llama Lulú Sevilla. Ajá. Y Lulú es terapeuta gestal, y por supuesto que es un tema que vamos a estar, que está preparando ella, porque estamos organizando un taller precisamente de las 5 heridas. Ajá, perfecto. Y me hubiera gustado mucho que estuviera aquí, y bueno, me toca a mí estar y lo daré con mucho gusto. Y quizás en algún futuro también puede estar ella. Claro, Por aquí, claro que sí. por aquí la tendremos en alguna ocasión, seguramente. Sí, seguro que sí. Pero háblanos un poco acerca de las heridas de la infancia. ¿Qué son estas heridas? ¿Cómo podríamos definirlo? Sí, mira, una herida es un trauma que el niño sufrió, la persona sufrió en la infancia, obviamente, y un trauma es ese evento doloroso para cualquier persona, y entonces que le empieza a causar problemas a lo largo de su vida en cuestión de sus relaciones, en cuestión de sus relaciones interpersonales, intrapersonales, en relación a su trabajo, en relación a la vida en general consigo mismo. Uh-huh. Entonces, yo quiero empezar con una frase de Sartre. Él decía: no importa tanto lo que me han hecho, sino lo que hago con lo que me han hecho. Entonces, ¿qué hago con eso que me pasó? Exacto. Me sigo machacando, que es lo que platicamos del niño interior, que a veces nos podemos volver violentos con nosotros mismos. ¿Qué hago con eso que me pasó? ¿Saco lo mejor de mí o me autodestruyo? Entonces, de eso vamos a hablar, y el tema consiste en hablar en 5 heridas de la infancia presentes en el adulto, en nuestro diario vivir. ¿Cuál sería la primera? Fíjate, la primera es la herida o el miedo al rechazo. La segunda es el miedo al abandono. El tercero, el miedo a la humillación. El cuarto, el miedo a la traición. Y el quinto, el miedo a la injusticia. Quisiera compartirles un poquito este material, y al final me gustaría hacer un pequeño ejercicio para todos los que nos escuchan, ¿no? Excelente. Bien, pues ¿cuál es el primero? Entonces, el miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo le llamamos como la máscara del huidizo, de la persona que siempre está huyendo. Es una persona que procura pasar de desapercibida, ¿no? Se infravalora todo el tiempo está desvalorizándose, se anula constantemente. Su reacción al ser rechazado es huir inmediatamente de la situación, huir inmediatamente de las relaciones, huir inmediatamente de los proyectos, de cuestiones de trabajo. Entonces la persona que es huidiza requiere hacer las cosas muy bien para obtener reconocimiento.
Lo que necesita entonces esta persona de todo el tiempo tiene miedo a ser rechazado, entonces quiere hacer lo mejor posible para que el otro le valore, pero no puede valorarlo. Sí mismo no puede valorar lo que hace. Siempre está buscando la aprobación de las demás personas. Así es, sí. Entonces, rechaza el placer, no quiere disfrutar, le tiene miedo al placer, tiene miedo a encontrarse consigo mismo. Todo el tiempo va a estar creyéndose que no merece eso, ¿no? Que no merece tener ese trabajo, que tal vez no merece tener a esa persona a su lado, que no merece los hijos que tiene, que no merece el afecto de nadie y se está constantemente autocastigando. Realmente es un niño que sufrió un rechazo. ¿De quién? De sus progenitores, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido eso? Sí, puede ser que el niño lo interpretó como un rechazo o que sí fue un rechazo real. Es decir, que constantemente se le anulaba lo que decía, lo que hacía, no se le valoraba. Mira qué feo lo hiciste, no sirves para nada, ¿no? Como frases que desacreditaron su ser. Entonces el niño dice, bueno, pues si fui rechazado por las personas más importantes en mi vida, entonces yo voy a huir, o sea, no puedo confiar que alguien realmente me va a querer. Y empieza entonces a autosabotearse, ¿no? Se rechaza a sí mismo constantemente y crea un carácter muy desapegado, ¿no? Según de lo material. Y sus frases comunes es, no sirvo para nada. No sé si lo han escuchado. Sobre todo en las redes sociales, cuando suben ese tipo de frases, he visto muchas personas conocidas que lo comparten muy seguido. Así qué fuerte, porque imagínate lo que le haces a tu corazón, a tu alma, ¿no? Decir, no sirvo para nada. Entonces generalizas y a nadie le importo. Yo no soy importante para nadie. Lo que yo hago no sirve. Entonces constantemente me estoy rechazando y estoy adquiriendo al mismo tiempo, inconscientemente, que el otro me rechace. Pero al mismo tiempo sigue alimentando esa idea, ¿no? O sea, mientras tengan esa herida y ellos estén constantemente rechazándose, no valorándose y diciéndose esas palabras de rechazo, al mismo tiempo esa idea se sigue alimentando, ¿no? Es lo que platicábamos la vez pasada de volver a la infancia, ¿no? Del niño interior, es que estamos haciendo una reproducción de ese abuso sufrido y entonces ya no es el otro que está abusando de mí, sino soy yo mismo quien está abusando de mí mismo y rechazándome. Entonces, ¿qué necesita esta persona con estas características del miedo al rechazo? Que realmente tiene tanto miedo al rechazo que al mismo tiempo lo que busca es ser rechazado. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Sentirse importante en algo, arriesgarse a tomar muy buenas decisiones y a valorar lo que realmente es, más que lo que hace, es quién soy. Hay una imagen bien linda que tengo aquí en mis manos de un personaje de caricatura. Es una niña con una florecita dándole a su monstruo. Eso, yo te apruebo, yo no te rechazo. Es como un ejemplo, volver al niño interior, reconocerlo, separar en dos partes lo que se es, ¿no? El yo adulto y el yo niño. Y es como que decir, bueno, el yo adulto tiene que identificar a ese niño interior, decirle, sí, eres suficiente. Claro, tomar el papel, como nos decía la doctora en el capítulo del niño interior, tomar el papel de mamá o papá para ese niño, ¿no? Para sanarlo, para abrazarlo. Sí, para no seguirnos rechazando. Exacto. De verdad es que a veces cuando decimos, híjole, esto lo hice tan mal, soy un inútil, no sirvo para nada, estoy muy feo, etcétera, realmente me estoy rechazando. No es el otro quien me rechaza, soy yo que me estoy rechazando. Entonces necesitamos frases positivas, afirmativas, para volver a rescatarnos, ¿no? Y claro, por supuesto que este es un trabajo de terapia también, y claro, de quien desea hacer su propio trabajo individual en casa. Sí. La segunda herida es el miedo al abandono, están como muy pegaditos
Y el miedo al abandono, su máscara es la máscara del dependiente. Y eso se da mucho, sobre todo en relaciones, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, la dependencia. Entonces, es un miedo a la soledad. Se convierte la soledad en el peor enemigo de la persona. Abandona todo por estar ahí y tiene tanto miedo a que se le deje, tiene miedo hace lo posible para llamar la atención y ser amado. Aguanta por ello situaciones difíciles en vez de ponerle fin. ¿No? O sea, yo prefiero aguantar aquí antes de que tú me abandones. No quiero que me dejes. Entonces se vuelve dependiente y la otra parte, la otra persona, esto se da mucho en los trabajos también, ¿no? Estoy aguantando un montón de cosas en el trabajo y ahí sigo. No me quiero mover. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que no voy a saber hacer las cosas, tengo miedo a que no voy a encontrar un trabajo igual. No, por supuesto que vas a encontrar un trabajo no igual, mejor, sino muchísimo mejor que lo que tienes ahora, ¿no? Entonces tienden a convertirse en víctimas. Ponernos en el papel de víctima es terrible para todo ser humano, ¿no? Necesita la atención y la presencia de los otros para sentirse bien. Pero en realidad lo que necesita la persona es realmente aprender a estar sola, a ser suficiente, lo que decían hace un momento, a ser suficiente para ti. Claro, aprender a estar con uno mismo, a quererse y empezar a reconocerse como un ser amoroso, un ser pleno, un ser que merece ser. Saber disfrutarse a uno mismo, disfrutar esa soledad. Sí, porque la máscara que te estás poniendo entonces es de victimismo. O sea, yo estoy sufriendo un montón, pero no hago nada por salir de allí, ¿no? Entonces necesitamos ponernos atención, ¿no? Eso es muy importante. Y a veces este tipo de personas como tienen muchísimo miedo al abandono, es primero te abandono yo antes de que tú me abandones, que se parece mucho al anterior, o me quedo contigo aguantando lo que sea. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, sí, claro. Eso se da sobre todo en relaciones, ¿no? Cuando la relación no va bien, sí. Hay muchos problemas dentro de la relación, quizás no es la persona que se esperaba que fuera, etcétera, y que una de las partes, por miedo a que la otra parte se vaya, pues ahí se queda, aguantar lo que sea. Y hemos escuchado de muchos casos donde pues tienen muchos problemas, la otra persona tiene un montón de defectos o ya hace y deshace como ella quiera, que eso le trae también pues como dolor a la persona que no quiere ser abandonada. Claro, y a veces hasta se quedan en ese papel, como mencionabas, Marta, de víctima, porque no se quieren arriesgar a conocerse a sí mismos, ¿no? ¿Y cómo es que nació esta persona, su abandono? Pues es que fue a través del miedo, esto que platicábamos, ¿no? Las veces anteriores, cuando hablamos del tipo de apegos. Entonces aquí la persona fue muy amenazada en el amor, en la infancia, como si no haces esto, te voy a dejar. Quizás en ese momento pues no son conscientes las mamás o los padres, sí, claro, de lo que están diciendo, pero sí repercute en la infancia de sí, pues es que niño. El niño no lo está entendiendo igual, el niño sí lo está creyendo, que sí lo van a hacer. Sí, claro, por supuesto. Yo cuando escucho eso, por ejemplo en el transporte público, que dice, mira, te voy a regalar con la señora si sigues tan latoso o latoso. Entonces el niño realmente abre los ojotes y se queda así asustado, y yo siempre anulo un poquito lo que dice la mamá, y con todo respeto le digo, no, mira, no te va a dejar, solamente te está pidiendo que te portes bien, ¿no? O que hagas tal cosa. Entonces sí, es un miedo que el niño dice, sí, me va a dejar, me va a abandonar. Entonces, más si en este caso la mamá, por ejemplo, tiene que salir a trabajar y entonces el niño se queda muchas horas solo, sin la mamá. Por supuesto que no es un abandono, pero el niño en su cabecita ya lo interpretó como que hay un abandono de parte de quien me ama mucho. Entonces sí es cierto que me va a regalar,
¿no? Que me va a dejar en tal lugar si yo no camino rápido, etcétera. Sí, no, y creo que todo, en algún momento a todos nos pasó, ¿no? Sí, claro, ¿no? Yo tengo muy presente una historia que era un poco travieso cuando era niño. Y una vez me dijo, hasta eso no fue mi mamá, no fue mi papá, fue una tía que me dijo, si sigues de travieso, le voy a llamar a la policía que te venga a traer. Ay. Y yo así de, no, ¿cómo le vas a llamar a la policía? Que no sé qué. O sea, no lo creí. Era así como de, no es cierto. Qué padrísimo que Ajá, no es cierto, pero pues también no me aplaqué, o sea, no era travieso malo, era travieso que corría Estaba muy mucho, inquieto. ajá, que no podía estar quieto, ¿no? Claro. Y en una de esas, que empieza a sonar una patrulla, que venía una patrulla, pero venía así con la sirena, todo lo que da, y coincidió muy extrañamente. Y ahí en la calle, como que ahí nada más se paró, por alguna razón había una patrulla ahí y con la sirena. Me dice, ¿ya viste? Como no te portaste bien, les hablé y ya vinieron por ti. Ay, en ese momento, Claro, como ya tu había mente escuchado lo relaciona con así, por Sí, como supuesto. estaba escuchando a la patrulla, dije, esto ya es real. ¿Ves? O sea, lo que puede crear el Y niño. me lo creí y lloré y Claro. sí, está presente ese recuerdo. Claudio Naranjo, hay una entrevista muy bonita que le hacen a Claudio Naranjo y donde dice, claro, es que los niños nacieron en una cultura donde no es para niños, no estamos completamente diseñados, entonces para tener a veces trabajar con niños, ¿no? Y claro, el estrés y todo lo que vivimos del día a día, el ritmo de vida, por supuesto, que influye, ¿no? Pues bueno. El tercer miedo o herida es el miedo a la humillación. Y el miedo a la humillación, la máscara es del masoquismo. Ok, ¿cómo sería eso? Fíjate, es una persona que de forma inconsciente busca el dolor y la humillación. Inconsciente, no es que, a ver, dolor, ven conmigo y acompáñame, no. El masoquista suele estar siempre en situaciones en las que se ocupa tanto de otros que se olvida hasta de sí mismo. Qué fuerte, ¿no? Sí. Es decir, estoy para todos, pero no estoy para mí. Entonces, ¿cómo es que nace esto? Se genera cuando los demás nos desaprobaron o nos criticaron en la infancia. Hubo demasiada humillación, demasiada desaprobación, escuchó muchos no toques, no hagas, no brinques, no cállate. No, ese dibujo no sirve, no sabes sumar, no sabes hacer bien las letras, las estás haciendo chuecas, etcétera, etcétera. Entonces, el niño sufrió tanta crítica y tantos abusos de todo tipo y lo pusieron en ridículo que ya no quiere volver a pasar por lo mismo. Y entonces se crea una coraza y la coraza quiere controlar a los demás. ¿Para qué? Para que los demás no le vayan a criticar. Entonces se vuelve una persona sumamente controladora para evitar la vergüenza. Se considera mal educado a veces y desalmado, porque empieza a decir como las cosas de manera muy fuerte, muy golpeadas. Sí, porque lo que estoy buscando es realmente, tengo tanto miedo a que me humilles que ahora yo puedo humillarte, ¿no? Que ahora yo soy el que quiere controlar hasta tus emociones y tus pensamientos para que no me lastimes. O sea, es como... De víctima se pasa a victimario. Más que víctima, bueno, podríamos llamarlo así, pero más bien es su coraza, es que tiene miedo precisamente a la vergüenza. Entonces, antes de que tú lo hagas, yo mejor me protejo y mi protección es esta, ¿no? Y eso se da más pues son los niños que son bullies, ¿no? O sea, que molestan a otros niños en la escuela. ¿Pues podrían tener esa herida, quizás? Sí, de alguna manera, pero fíjate, es que después de que lo hace, siente, por eso es el masoquista, ¿no? O sea, es porque después de que lo hace siente una culpa terrible. Es que esto está como, tiene muchísimos elementos, ¿no? Que ahorita no lo vamos a profundizar, pero entonces siento tanta culpa de lo que te hice que ahora empiezo a autocastigarme.
O sea, soy de alguna manera tu verdugo, pero después me convierto en mi propio verdugo. Ay, Y fuerte. empiezo a sufrir. Y entonces es como la frase interna. Mira, para empezar, lleva una carga emocional en la espalda muy, muy pesada, ¿no? Y entonces su frase interna es: no merezco nada, soy poca cosa. ¿No? Está bien que me pasen estas desgracias, me lo merezco, realmente soy poca cosa, ¿no? ¿Qué necesita trabajar? Necesita trabajar sus propias necesidades. Es decir, no estoy todo el tiempo para los demás, yo necesito estar para estar conmigo. Exacto. ¿Sí? Necesito estar conmigo. ¿Qué es lo que realmente necesito? Y entonces Claro. desde allí empezar a hacer todo su trabajo interno. Y no es tan fácil descubrir qué necesito, porque podemos encontrarnos también, por ejemplo, muchas mamás, ¿no?, que son sumamente trabajadoras y todo el día se desviven por los hijos, y realmente esa mamá, ¿qué necesita? Necesita descanso, pero no lo va a decir, porque tiene miedo a ser humillada, a ser criticada por sus hijos, que digan: mira, mamá está descansando, es floja, ¿no? Fíjate todas las creencias que tiene alrededor de eso. Entonces está sufriendo, incluso hasta dolores físicos, enfermedades, pero no lo dice, se lo va a aguantar. El cuarto miedo es el miedo a la traición. ¿En qué consiste esto? La máscara es el querer tener el control de todo. Desarrolla esta conducta para ser fiel y responsable, ¿no? La persona quiere ser sumamente responsable. Como no toleran la traición, hacen lo posible por ser responsables y fuertes con los otros, incluso es asumir sus opiniones. Se impacientan, son muy puntuales y sufren cuando pasa lo contrario. Les cuesta delegar porque deben confiar en otros y les atemoriza que les mienta, ¿no? Tienen muchísimo miedo a que el otro los vaya a traicionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona, con este tipo de carácter? Se sintió traicionado por las promesas de sus padres. Hace cuenta que es cuando les dicen, por ejemplo: mira, te prometo que si te portas bien o que si sacas tal cosa es una medida de control, ¿no? Ajá. Que si sacas 10 en español, si eres bueno en deportes, mira, te voy a comprar tal cosa, te voy a dar un premio, o vamos a ir de paseo a X lugar. Sí. Y el niño realmente lo cree, claro. Se le hizo una promesa. Y para un niño una promesa es importante. Si tú le prometes algo a un niño, cúmplele, por favor. Claro. Aun cuando sea mínimo, que dice: mira, ¿qué te parece si el fin de semana vamos a comprarnos nieve? Cómprale la nieve. Pero no, lo malo es que lo hacemos como medida de control. Y entonces el niño tuvo muchísimas promesas y no se le cumplieron esas promesas. Entonces se sintió traicionado. O sea, las personas más significativas de mi vida me traicionaron, me mintieron. ¿Qué puedo esperar de la sociedad en general? ¿No? Y entonces le genera desconfianza. Todo el tiempo están como: ¿será que va a cumplir? No, yo no confío. Exacto. En esa persona. Mi jefe dijo que nos va a aumentar el sueldo. No, así nos viene diciendo de hace 3 años y no ha aumentado nada. Y entonces, fíjate, genera una situación bien, bien chistosa porque se vuelve envidioso, ¿no? Es decir, no se siente merecedor de lo prometido. Ajá. Y entonces cuando ve que el otro sí logró algo, entonces empieza un sentimiento muy fuerte de decir: ¿por qué ese alguien sí lo obtuvo y por qué yo no lo obtuve? Y entonces se genera la envidia. Me prometieron cosas y no me cumplieron, y a él sí le cumplieron. Entonces, ¿por qué? Entonces yo no me lo merezco. Y empieza un sentimiento de mucha frustración para la persona, ¿no? Se vuelve de alguna manera manipulador. Y empieza a hacerse un poquito seductor o seductora. ¿No? Y a veces la palabra es, por ejemplo, sus frases muy comunes es: espérate tantito, yo no he terminado de hablar, así que escúchame. Entonces el otro como que se queda, híjole, está enojado. En el fondo busca la traición. ¿Cómo? Es que al mismo tiempo que lo quiere evitar, lo que provoca en el otro de manera inconsciente es que le traicione.
Y haz de cuenta que es como, tengo miedo a que mi pareja me traicione. Ajá. Y todo el tiempo lo está repasando en su cabeza que realmente la profecía se cumple, ¿no? Entonces resulta que le traiciona. Dice, sí, yo sabía que me iban a traer. Claro, pues le diste tantas ideas, lo dijiste tantas veces, te lo creíste a ti mismo, que entonces la otra persona también se siente así, o sea, te lo voy a hacer, porque a cada rato me dices que yo te lo hago. Entonces va por esa línea, que lo va ¿no? empujando poco a poco hacia Claro. eso. ¿Qué necesita trabajar la persona? La paciencia consigo mismo, confiar en el otro y aprender a delegar. ¿Y cómo lo podría hacer eso? Fíjate, de verdad que es todo un trabajo personal, interno, pero poder llegar a decir, el otro también es digno de confianza como lo fui yo o como lo soy yo. Yo no necesito cargarme como pulpo todas las responsabilidades porque creo que los otros son inútiles y no lo van a hacer tan perfecto como yo. Es decir, también los otros lo saben hacer y lo saben hacer incluso mejor que de la forma que yo lo hago. Exacto, y también este ejemplo para el trabajo también te ayuda a aliviar ese estrés Claro. de querer controlar todo. Ser pulpo en el trabajo. Exacto. No puedes controlarlo, entonces necesitas trabajar muchísimo en tu paciencia. Y en la confianza que le das a las demás personas. Sí, es interiormente decir, voy a confiar, él lo puede hacer. No sé si han escuchado mamás o papás que dicen, es que le digo que venga a las 12 de la noche y no me hace caso, yo no confío en él. Por supuesto que el chico sabe que no confían en él y entonces muchas veces les digo a los papás, dile, hijo, yo confío en ti. Y no es una manipulación, es una afirmación, porque entonces el otro lo acepta y dice, mis papás confían en mí, yo no quiero defraudarlos. Ya siente más un compromiso. Sí, ¿no? Y lo siente agradable, ¿no? Porque ¿quién, hijo, no se siente a gusto cuando dice, es que mis papás confían en mí? Exacto. Mira, cuando nosotros éramos chicas con mis hermanas, vivíamos en el pueblo y entonces salíamos a las fiestas. Y yo admiro realmente a mi mamá, aparte que el pueblo era súper seguro. Entonces íbamos a la fiesta y mi mamá nos ponía horario, nos decía, las quiero a las 12, a las 11, ¿no? A la hora que fuera. Sí. Y realmente nosotros llegábamos a esa hora. O sea, y mi mamá no veíamos una pizca de desconfianza con nosotros y a veces decía, es que yo sé que mis hijas quiénes son. O sea, yo lo sé. Y realmente no era yo siento que no era una manipulación, realmente no necesitábamos hacer cosas escondidas de mi mamá. Le decíamos, fíjate mami que pasó esto, y había una confianza muy bonita. Generas, ¿no? ese canal con... La propiciaba también. Exacto, sí, con los hijos. Sí. Y no estaba como, a ver, ¿a qué horas llegaron? ¿Quién los trajo? No es que se emborracharon, no es que... No, pues no teníamos necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Sino de divertirnos. Entonces, qué padre es cuando el otro realmente... nos hace merecedor de alguna manera de esa confianza. Entonces, no te preocupes, es dejar de generar en tu mente ese sentimiento de que el otro no es confiable para mí. Sí, confía también en el otro. Y la quinta miedo o herida es la de la injusticia. ¿Cómo es esa? Bien interesante, porque mira, el miedo a la injusticia, la persona se pone la máscara de la rigidez. Okay, es una persona muy dura. Sí, porque mira, es una injusticia como herida emocional, o sea, es decir, que tuvieron padres muy fríos y padres muy autoritarios. Y entonces esta persona constantemente se enojaba con la injusticia que cometían con él. Tenía muchas ganas de decirle muchas cosas a su papá, a sus padres, y no lo pudo hacer. Todo se lo Entonces guardaba. se lo guardaba porque tenía muchísimo miedo. La medida de control era del miedo, ¿no? Aparte de los progenitores o de los cuidadores. Entonces, yo no sé si han escuchado, por ejemplo, adultos que constantemente se están quejando de todo. De todo se quejan. Y entonces uno se pregunta, ¿realmente se está quejando de todo? ¿Pero será conmigo? ¿Será con los que él realmente nos está diciendo? No, la queja es muy añeja. Entonces en terapia lo que hacemos cuando hay una persona que constantemente se está quejando es decirle, quéjate, grita,
y saca el enojo que tienes con tus progenitores o con tu maestro, con el que te cuidó, con el que te hizo un daño, y expúlsalo. ¿Para qué? Para que en el presente no lo vuelvas queja constante, no vuelvas queja constante de la vida, ¿no? Sino fue allá donde te necesitabas quejarte, pero eras un niño, es lo que hablábamos del niño interior, ¿no? Bloqueó esa emoción y ese sentimiento, y entonces ahora necesitamos trabajarlo para que posteriormente, para que en el presente la persona no esté tan cargada. Entonces, porque le parece injusto muchas cosas. Porque a mi compañero de trabajo sí le dieron el puesto. ¿Por qué mi colega le va mejor que a mí? No es justo. Yo lo hice mejor. Ese proyecto era mío, me lo robó. Entonces está un sentimiento de insatisfacción ante la vida. Ajá. Okay. Le cuesta recibir. Fíjense, esto es bien interesante porque estaba revisando mi material y yo dije, wow, no quisiera compartirles todo, pero realmente el tiempo es limitado. Es limitado. A la persona le cuesta trabajo recibir. Sí, claro. Porque no quieren menos, porque van a estar enojados. Ajá. Pero tampoco no quieren más, porque les parece injusto para los otros. O sea, si me das menos, es injusto para mí. Claro. Pero si me das más, no te crees merecedor. Sí, no me creo merecedor y es injusto para el otro. ¿Por qué me estás dando más? Es un sentimiento que choca aquí en él. Es un pleito interno, ¿no? Y se exigen muchísimo en todas sus áreas. Muchísima exigencia y a veces se vuelven bastante explosivos, de alguna manera perfeccionistas y envidiosos, ¿no? Hay profesiones en las que esta persona le queda súper bien porque puede hacer mucho por los demás, pero si lo hace desde la herida, se vuelve una persona agresora. Pero si lo hace desde la conciencia, entonces se vuelve una persona que constantemente está apoyando al otro para que no se sigan cometiendo injusticias. Es como decir, puede tener su lado bueno y su lado no tan bueno. Sí, claro. Y fíjate, todos tenemos de todo, ¿no? De todas las heridas, pero hay una herida que es más fuerte. Y todo tiene su lado positivo y tiene también su lado no tan positivo. Su dualidad. Claro. Entonces, su frase interna es, creo que es justo esta decisión que estoy tomando, o creo que es injusto esto que me estás diciendo. Tienes que estar de acuerdo conmigo. Ajá. Se impone ante las personas. Sí, tienes que estar de acuerdo conmigo con lo que estoy haciendo. O ponle, por ejemplo, el año pasado empezaron a haber una serie de manifestaciones, no sé si lo recuerdan, como muchas manifestaciones feministas, campesinas, de todo tipo. Yo decía, wow, o sea, si lo analizamos, podemos analizarlo desde varios puntos, pero aquí es un enojo que tengo ante lo injusto de la vida. Sí. Y generalmente no es con el que estoy diciendo que estoy enojado, es con alguien más. Entonces por eso sí necesitamos trabajar esa herida, porque siempre está pagando alguien que no es. Va más atrás, como dices tú, viene desde más atrás esa herida y por tu bien también físico, emocional, tienes que hablarlo, expresarlo, sanarlo. Claro. ¿Y cómo puede hacerlo? Alguien que tiene esa herida, ¿cómo puede trabajar en ella? Tiene que hablarlo, tiene que aprender. Primero es sacar toda ese enojo que tiene reprimido. Lo que necesita expulsar de sí mismo, de su cuerpo. Incluso hay técnicas de bioenergética para poder expulsar todo lo que corporalmente estoy guardando. Y también hay técnicas emocionales, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, en Gestalt utilizamos mucho el devolverle al otro, sin dañarlo, porque lo trabajamos en el consultorio, gritar, devolverle la ira, el enojo, sacar todo lo que está ahí guardadito. Y es importante para esta persona la confianza, trabajar en su propia confianza, en volverse más flexible, que no esté tan rígido, incluso hasta en su corporalidad es rígido.
¿no? Son dominantes, ¿no? Sus miradas son fuertes, entonces necesita trabajar eso. O poco expresivos también. Poco expresivos, ¿no? Te decía que hay profesiones que a veces ayudan a alimentar la herida si no trabajas lo tuyo. Por ejemplo, ¿no? Ajá, un ejemplo. Un abogado que está muy enojado en la infancia, todo le pareció injusto y entonces ahorita está defendiendo al otro. Entonces, si lo hace desde su herida, puede convertirse en un agresor y aplastar al otro. Si lo hace desde ya una herida que sanó, entonces sí se convierte en defensor, pero un defensor de justicia. Realmente se vuelve justo. Y pues ahí está, las 5 heridas a grandes rasgos. ¿Qué es lo que ayudó al niño, por ejemplo, a poder vivir? Realmente, mira, la herida es una capa protectora. Sí. Es un mecanismo de defensa. Para ya no seguir siendo heridos, me imagino. Sí, claro, porque el niño necesitaba, y hay que agradecerle a esa herida, porque esa herida me ayudó a ser y a sobrevivir en el sistema, a ese sistema tan difícil. Por ejemplo, la fantasía. La fantasía es un recurso maravilloso que el niño tiene, ¿no? El juego. Entonces empieza a imaginar cosas para que no le duela tanto, ¿no? ¿Qué estás haciendo? A lo mejor la acaban de golpear y el niño ahorita está jugando al carrito, pero en realidad está sanando su dolor, está queriendo protegerse. Entonces, en realidad la herida la tenemos que abrazar también. Ya no para victimizarnos, la tenemos que abrazar para poderla curar y sanar y poderla soltar. Y decirle, ¿sabes qué? Me ayudaste muchísimo en mi infancia, fue la manera como sobreviví y ahora ya puedo aprender otras nuevas formas de poder sobrevivir en el sistema. Hay un libro bien hermoso, bueno, es fuerte el libro porque cuenta historias reales de niños que han estado en terapia y se llama Para que la bruja no me coma. Así se llama el libro y habla sobre el infanticidio, ¿no? O sea, el miedo que el niño tiene a ser destruido por su adulto. Entonces, la terapeuta empieza a contar muchas historias de los niños, de sus miedos, y ella dice, mira, lo que pasa es que un niño que no tuvo imaginación, sí se vuelve loco y puedes llegar a ser un asesino serial, puede llegar a tener una patología, ¿no? Pero el niño que utilizó su imaginación, entonces se puso una capita protectora. Y son estas, voy a llamarlo así, estas mascaritas que se puso para poder sobrevivir. Hay otro libro que se llama Los patitos feos, por ahí lo tengo en el librero. Es un libro muy bueno que puede ayudarnos a tener como esta capacidad resiliente y poderle agradecer a nuestro niño que sufrió tanto y poder volver a resurgir. Y bueno, otro libro que les puedo recomendar es Tú puedes sanar tu vida, ¿no? Que es un libro muy súper comercial. Sí, ese es de Luis. Luis Hay. Entonces, estos son libros muy prácticos. Por ejemplo, el último, Tú puedes sanar tu vida, es un libro muy práctico donde podemos hacer ejercicios. Entonces aquí el consejo es realmente amarnos, amar nuestra herida y soltarla. Pero claro, necesitamos de todo un trabajo personal, interior, para poder llegar a hacerlo. Primero reconocerla, ¿no? Claro, hay que reconocerla. Aceptarla, decir, ay, eso me resonó. Ya. Me sigue doliendo. Sí, claro. Bueno, y me gustaría invitarte así rapidísimo un ejercicio, ¿no? a hacer un ejercicio. Y el ejercicio consiste en esto. Te voy a pedir que te sientes en un lugar súper cómodo. Cuando estés cómodo, cierra tus ojos. La mejor forma de saber que estoy conmigo en este momento presente es a través de mi respiración. Revisa tu manera de respirar. Escucha todos los ruiditos que hay alrededor de ese lugar e intégralos en esta actividad. Imagínate que estás sentado en una habitación y detrás de ti hay un closet muy grande y tú traes una máscara. Una máscara
que te ayudó a sobrevivir en esos momentos tan difíciles de tu infancia. Una máscara de rechazo, una máscara de abandono, de humillación, de traición o de injusticia. La traes puesta. Y te voy a pedir que te quites la máscara. Imagínate que te quitas la máscara, la pones frente a ti y habla con ella. Agradécele. Dile gracias, me ayudaste a sobrevivir en ese sistema tan difícil, en esta familia, en eso que pasé. Muchas gracias. Gracias por llegar a mí. Ahora te quiero dejar ir, te quiero soltar. Ya no te necesito tanto, porque estoy aprendiendo nuevas formas de amarme, nuevas formas de relacionarme conmigo mismo. Y está bien si te suelto tantito. Y cuando te necesite, te volveré a llamar. Por ahora está bien si te dejo ir. Y le agradeces profundamente a tu máscara. Y ahora abre el closet, levántate, abre el closet y deja colgada ahí tu máscara. Si algún día la necesitas, la tomas. Ojalá que no la necesites tan seguido. Y en tu closet hay otros vestidos, otras máscaras, si quieres llamarlos, y toma la mejor, la que necesitas para tu presente, y revístete de ese traje nuevo. Sí, de todo lo contrario a esa máscara que llevabas puesta. Y vístete de nuevamente con ese vestido. Y checa si te queda y disfrútalo. Ve y sal a la calle a pasear con tu nuevo traje. Es un traje muy saludable para ti, para este momento de tu vida. Y bueno, visualízate allí, poco a poco regresa nuevamente tu imaginación, regresa a este espacio en donde estás. Y si es posible, ya en un momento que tengas, dibuja tu máscara anterior y dibuja tu nuevo vestido. Y bueno, listo. Eso es el ejercicio que te quería compartir. Qué bonito, me encantó. Me dio mucho sentimiento, la verdad. Fue así como muy rápido, pero la intención es esa. Escúchenlo y háganlo las veces que quieran, las veces que sea necesario y el tiempo que sea necesario. Así es. Y comiencen con eso. Empiecen a reconocerse, a amarse, a hacer cosas por ustedes y para ustedes. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, Marta. Con este ejercicio nos despedimos. Esperamos que este episodio les sea de bastante ayuda para cualquiera que sea la herida que tengan, que les haya resonado más. Reconózcanla, trabajen en esa herida para poder llegar a sanarla, ¿no? Con eso nos despedimos. Muchas gracias por todo. Nos vemos la siguiente semana. Un placer estar aquí el día de hoy, un placer Bere, un placer Marta estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y más información vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. En Instagram, @soyconsciente_, doble guión bajo al final, y Soy Consciente en Facebook. Y las redes de la psicóloga es @Marta Sánchez en Instagram, Marta con TH, no se les olvide, y en Facebook es Nona Sistémica. Sí, correcto, sí. Nona Sistémica. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta pronto. Bye.